Al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y el título de esta predicación se llama Una guerra que no se detiene. Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante. Continuando con esta serie de tiempos de guerra. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hablemos con el Señor. Padre, gracias, gracias, infinitamente gracias. Te hemos adorado, te hemos exaltado. Gracias por este tiempo, Señor, donde tú preparas nuestra tierra, nuestro corazón, para que la palabra de Dios sea sembrada y que a su tiempo tú des el crecimiento, mi Dios, para que demos fruto, Señor. Al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios. Tú quieres que seamos hacedores de tus palabras, mi Dios. Gracias por todo, Señor, por reunirnos, por esta semana que ha concluido, mi Dios, y que hasta aquí podemos decir, hasta aquí nos has acompañado. Gracias, mi Dios, por todo. Oramos por todos aquellos que tal vez vengan en camino o que no pudieron estar aquí, pero que en su corazón están preparados para escuchar la palabra de Dios. Permíteles, mi Dios, que esta palabra sea atesorada en sus corazones. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. El escritor Santiago y hermano del Señor Jesucristo nos exhorta para que nos detengamos en nuestros planes que tengamos para un futuro próximo o distante, para que consideremos a Dios. Por eso dice, hace una exhortación, vamos ahora, con esa exclamación. Aquellos que hacen planes, pero no toman en cuenta a Dios, es lo que está diciendo en otras palabras. Sean nuestros planes próximos, como tal vez una fiesta, un compromiso, o planes a futuro, considerando el retiro o planeando, ayudando a planear la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, algo, sea próximo o distante. Santiago nos exhorta para que consideremos a Dios, que si está involucrado en nuestros planes o no. Él quiere que tomemos en cuenta a Dios en todo momento, o mejor aún, que si lo estamos haciendo, que si lo estamos haciendo está en los planes de Dios, que si lo que estamos haciendo está en los planes de Dios, y no que nosotros pongamos a Dios en nuestros planes. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, el poner a Dios en nuestros planes es como ajústate tú, Dios, a nuestros planes. Pero el ponernos nosotros en los planes de Dios, eso habla de lo correcto. Cuando dice, el que anduviere por este camino, no por nuestros propios caminos, porque al hombre hay muchos caminos que le parecen rectos, pero su fin son de muerte. Habla de que seamos nosotros los que estemos alineados a los planes de Dios. Por ejemplo, la Escritura nos enseña, dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero si mi corazón está apartado de Dios, está lleno de avaricia, codicia, amargura, resentimientos, pues Dios no puede estar en un corazón así. Dios va a conceder los deseos de nuestro corazón cuando nuestros deseos estén alineados al propósito y a la soberanía de Dios.
Por eso la importancia de que seamos nosotros los que estemos alineados al plan de Dios, al propósito de Dios. ¿Y cómo es que vamos a entender, a conocerlo? Bueno, Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, donde dice Pablo, dice que ¿cómo es que podemos comprobar la santa, buena y voluntad de Dios? Bueno, buscando en la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios, despojándonos de nosotros mismos, haciendo a un lado nuestra forma de pensar, renovando nuestro pensamiento. El conocimiento nos demanda más. Mire lo que cuando nos dice esto, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Por qué? Porque el conocimiento que estamos adquiriendo aquí, en el culto, por eso se llama culto, porque venimos a cultivarnos, venimos a aprender, estamos leyendo no solamente un libro literario, sino que un libro donde nos habla nuestro espíritu y que no contiene errores porque está inspirado por Dios. Entonces, el saber, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ejemplo, si sabemos de que lo que nos está demandando, el contexto nos está demandando de que alineemos nuestros planes, nuestros propósitos en Dios. Que sea su tiempo, no nuestro tiempo. Que sea en la voluntad de Dios. Y si nosotros sabemos la voluntad de Dios y no lo hacemos, entonces Dios nos considera como pecadores. Por ejemplo, ustedes saben, bueno, vamos a ir al punto. Por ejemplo, el bautismo, otra vez, ahí va el pastor. Si usted sabe que es lo correcto, no es de que si siento hacerlo o no siento hacerlo, esto es obediencia. La obediencia en el matrimonio, estar casados delante de Dios, ¿es una sugerencia o es un mandamiento? Es un mandamiento. Por ejemplo, el congregarnos. Dice que el que deja de congregarse también le es pecado. Dice, como muchos que dejan de congregarse. Sabemos los 10 mandamientos. Tal vez hasta no lo sabemos, o a lo mejor no se lo saben de memoria. Pero el mentir, el robar, el codiciar, el no tener en cuenta a Dios, en los primeros 4 mandamientos, que amarás a Dios sobre todas las cosas, el saber hacer lo bueno y no hacerlo ya se constituye pecado. Entonces el conocimiento que estamos adquiriendo nos demanda para que corrijamos. Y ninguno de nosotros podemos decir, es que yo no sabía hacer eso, yo no sabía, no me lo enseñaron, porque la mayoría de ustedes ya tienen tiempo con nosotros, que estamos pastoreando, enseñando la palabra de Dios. Entonces usted ya cae y usted ya no se puede excusar delante de Dios de decir, yo no sabía. No, porque aún nuestros hijos, aún nuestros niños ya saben de las cosas que deben de hacer en las cosas de Dios. Versículo 14, mire lo que dice. Aquí habla cuando dice, vamos ahora los que decís, versículo 13, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, y ese porque va a dar una explicación, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo. Y aquí es donde vamos a aplicar la enseñanza. El tiempo, donde nosotros podemos hacer planes, como dije, a corta distancia o a larga distancia. Pero el hecho es de que lo importante, la exhortación es de que pongamos a Dios en nuestros planes. Que consideremos a Dios, que no saquemos a Dios de la ecuación, de que lo planeemos sin considerar qué es lo que dice Dios en su palabra. Si usted está haciendo planes a corto tiempo, bueno, considere ya sea lo que vaya a hacer una compra, ya consideró a Dios, ya le preguntó a Dios cómo educar, dónde llevar a sus hijos a la escuela, ya consideró a Dios, ya le preguntó. Si va a ir de vacaciones, ¿dónde es un lugar correcto donde puede ir con su familia?
donde no lo va a exponer, no va a exponer a su familia a peligros o a cosas que no deben de ver. ¿Ve la importancia de considerar a Dios en todo lo que hagamos? Dios puso eternidad en nosotros. Por eso dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida del hombre? Bueno, sea longeva o sea prematura, vamos a decir, de pocos meses, y murió ese bebé o ese niño, esa bebé, y murió. Lo importante de todo esto es si hemos considerado a Dios. Dios puso un límite en el tiempo terrenal para cada uno de nosotros, y no importa su edad, su estado espiritual, inclusive si es cristiano o no, todos nos vamos a morir. Su condición física, su estado físico, sea alto, sea delgado, sea fuerte, sea débil, eso no importa. Su estado civil, su estado intelectual, si sea sabio, si sea un necio, su estado social, si esté ejerciendo una posición social importante, o su estado económico, su estado emocional. Usted y yo nos vamos a morir, quiera o no, lo crea o no. Inclusive cuando nos dicen, ¿sabías que el vecino se murió? No te lo puedo creer. ¿Por qué no resistimos a creer a algo que es más seguro que lo más seguro que tenemos? La muerte. La semana pasada hablamos de que tenemos una guerra que enfrentar todos los días y de que podemos tener a Dios como nuestro aliado, siendo nuestro comandante en jefe quien planea nuestras batallas, o tenerlo como nuestro adversario, lo que implica que la guerra la tenemos perdida. Sin embargo, como cristianos o no, seguimos teniendo una guerra que no se detiene, creamos o no, hagamos o no, y es una guerra con el tiempo. Por eso es una guerra que no se detiene. El tiempo ese no se detiene. Alguien cantaba o decía, Dios perdona, pero el tiempo no. Y es cierto, porque mire, desde que comencé a predicar ya llevo 12 minutos y ese minuto ya no se va a regresar. Tal vez la oportunidad que tuvimos de pedir perdón o de hacer lo correcto y no lo hicimos, entonces ya se constituye pecado. ¿Y se imagina cuántos pecados estamos acumulando cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Son pecados de omisión, como se entiende. Dios tiene su tiempo, el tiempo kairos, que significa la eternidad, donde no corre el tiempo, donde está estacionado el tiempo. Para Dios, el presente, el futuro, el pasado, no tiene relevancia. Para Él es lo mismo. Nosotros tenemos un tiempo cronos, que todo tuvo un comienzo. Yo les iba a dar un estudio, cómo comienza el tiempo, a mi capacidad de entendimiento, porque es imposible explicar algo que no tenemos toda la revelación. Por ejemplo, no sabemos del fin, de la eternidad, que es más allá. No hay ni la Biblia nos dice eso, porque son cosas que están reservadas para Dios. De la eternidad, nosotros tenemos Génesis 1:1, sí, pero antes de Génesis 1:1 ya existía Dios. Ya estaban las huestes celestiales. Y Dios creó los cielos y la tierra, creó los cielos y la tierra. Y la manera que nosotros podemos medir el tiempo es cómo empezó el movimiento. Todo lo que es la energía del movimiento. Mire, no quiero entrar en detalles, pero aparte porque me voy a desviar del tema. Pero la Escritura nos enseña de que Dios constituyó el tiempo y puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La luna es para enseñarnos de los meses y los años. El sol es para los día y noche, para diferenciar los días. Pero Dios puso eternidad en nosotros cuando formó al hombre, sopló su aliento de vida, sopló su espíritu y el hombre llega a ser un alma viviente, lo cual puso en nosotros eternidad. Cuando la persona muere eternalmente, pero su alma es eterna, esa no se puede destruir, ¿por qué? Porque así lo constituyó Dios.
alma que pecare, ésta morirá. Sí, pero está hablando del cuerpo. Sin embargo, la muerte, mire, para muchos la muerte lo ven como algo malo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, Pablo nos enseña que para nosotros el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. De que la muerte es el conducto que nos lleva a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué deberíamos de temerle a la muerte? Ahora, para esto se necesita entendimiento, se necesita estar completamente muertos a lo terrenal. Y no estoy diciendo de que no ame a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a las cosas que tiene, a las posesiones. No estoy diciendo eso, sino que dice la Escritura que amarás a Dios sobre todas las cosas, que no pongas nada ni a nadie en tu relación personal con Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando en los planes que hagamos ponemos a Dios en primer lugar, cuando le preguntamos, ¿tú quieres que haga esto? Sea por lo muy insignificante que sea. Cuando, mire, Dios pone mandamientos y en eso no tenemos que objetar. Hay a veces que nos sugiere, algunas veces nos aconseja. Pero sobre todo es de que tengamos esa relación personal con Dios. Por eso en nuestro tiempo tenemos que entender de que, ¿qué es la vida del hombre? Bueno, usted y yo no tenemos el mañana asegurado. Por eso Santiago está diciendo esto. Ciertamente la vida del hombre, dice, ¿qué es la vida del hombre? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mire, podríamos decir tristemente, porque claro que hay un dolor, un sentir, una tristeza por nuestros seres queridos que ya han muerto, ¿cierto? Yo siento dolor por mis familiares que han muerto. Sin embargo, la vida continúa. No dejé de comer, no dejé de dormir, porque la vida continúa. Por eso Pablo nos enseña en 2 de Tesalonicenses, donde dice, no tengas tristeza como los que no tienen esperanza, los del mundo, pero en nosotros hay esperanza, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quiere decir que la muerte es simplemente el conducto que nos lleva a la presencia de Dios. Ahorita estamos expuestos al calor, al frío, a la enfermedad, a tristezas, angustias. Pero dice la Escritura que el estar en ese lugar, estar delante de Dios, no habrá tristeza y no habrá más dolor. Entonces se pone a pensar que en realidad nuestros seres queridos que fueron cristianos, ellos están disfrutando. Nosotros seguimos padeciendo las inclemencias del tiempo y los sufrimientos que lleva la vida. Pero aquellos que decidieron rechazar a Dios, bueno, su eternidad será terrible. Y no es de cuestión de que si lo creyeron o no, es de que es lo que Dios estableció. Ahora, el tiempo para nosotros lo podríamos medir con un reloj, el tiempo Cronos. El tiempo Kairos, ese no se puede medir. Dios ha puesto dispensaciones, pero para que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Las dispensaciones, recordemos, en la creación del hombre está la dispensación de la inocencia. Vino el pecado, vino la conciencia. Después de la conciencia vino la rebeldía en esa conciencia donde los pensamientos del hombre eran continuos solamente el mal. Vino después la dispensación de la gracia sobre Noé para que construyera un arca y la gente se salvara de aquel juicio que iba a llevar Dios contra toda la humanidad. Después de esa dispensación viene el llamamiento a Abraham, el pacto abrahámico. Después de esto vienen los tiempos de cautiverio en Egipto. Después de esto viene la ley. Y después de la ley viene la gracia a través de Cristo Jesús. Son dispensaciones. Después viene la tribulación, el Armagedón, luego los milenios, luego el fin. Mire, todos son dispensaciones. Ahora, para nosotros el tiempo, para nosotros lo podemos medir con un reloj, como yo lo estoy midiendo, cronometrando, para saber nuestra edad, para saber
cuántos años tenemos, se mide por años, se miden por los 365 días, de los 365 días de los meses pues 24 los días 24 horas, de los 24 horas pues minutos, segundos y todo lo que implica. Entonces, es como la forma que nosotros podemos medir nuestro tiempo. Pero para nosotros, la forma de medir, una de las formas de medir es a través del tiempo, así como lo mencioné. Aunque hay algunas hermanas que tratan de rechazar esto y cambian su edad. Pero eso es otro tema. Esa es otra prédica. Sí, porque uno se envejece y ellas no, algo debe de estar mal en el reloj. Otra forma de medir el tiempo es a través de la madurez. ¿Cómo así? Bueno, Pablo menciona esto. Cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, jugaba como niño. Entonces, no podemos negar de que habemos personas que nos podemos comportar como niños, ya siendo adultos. Y es ridículo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, porque imagínese ya un hombre bigotón, así, su barbota y todo, y con un pañal, se ve ridículo. Y yo creo, mire, ya me imaginaron, ¿verdad? Esa es la parte en la cual nosotros podemos medir el tiempo a través de la madurez, porque hay niños que maduran, hay niños que saben de las situaciones en su familia y se ponen a trabajar, estudian y trabajan. Y no lo hacen por vanidad, sino porque ven una necesidad, que empezaron a trabajar temprano o siguen estudiando, pero saben de que tienen un propósito en sus metas. Entonces estamos viendo un joven maduro, una jovencita madura, de que no están viviendo el día por día nada más, sino que ahí se puede ver la edad. ¿Cómo? La edad a través de la madurez. Cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero otra forma que podemos medir el tiempo es a través de etapas, ciclos, dispensaciones, tiempos. Por ejemplo, cuando decimos hoy estamos en pandemia, y no estoy hablando de un día, sino de una etapa. ¿Me explico? O un ciclo. Entonces, podemos decir ahorita, estamos en la dispensación de la gracia. Y estoy diciendo hoy. Pero mañana seguirá siendo hoy. Bueno, hasta que Dios cierre esa dispensación de la gracia. Tenemos que aprender a discernir los tiempos en los cuales Dios ha proveído. Por ejemplo, ahorita que hablaba de la gracia, nosotros estamos, bueno, lamentablemente, la mayoría de la gente está menospreciando esta dispensación de la gracia, aún viendo juicios de parte de Dios hacia la humanidad. La pandemia es un juicio de parte de Dios, aunque lo haya inventado el hombre, aunque haya venido de las huestes maquiavélicas de Satanás. Yo no lo sé, pero Dios lo permitió porque Él es soberano. ¿Lo cree? Ahora, quiero que entienda esto, de que tenemos que aprender a discernir los tiempos. Jeremías menciona algo. Jeremías en el capítulo 8 dice así: Dios, hablando a través del profeta Jeremías, le dice al pueblo, le hace un reclamo. Les dirás a sí mismo, dice en Jeremías 8:4, si quiere espéreme o lo lee conmigo. Dice, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Y usted sabe de que todos, en algún momento, cuando nos tropezamos, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, hasta por vergüenza, nos levantamos, parecemos resorte, que nadie me vea. Y es lo que hacemos. Por eso hace una pregunta retórica. ¿No se levanta? ¿El que cae no se levanta? Aquel que fracasó en un negocio, ¿se queda ahí? Bueno, hay muchos que se quedan ahí o que fracasaron y ya no se vuelven a recuperar.
Pero dice, el que se desvía, ¿no vuelve al camino? Cuando nos damos cuenta de que hemos cometido errores o que hemos omitido, caído en el pecado de omisión de saber hacer lo bueno y no lo hicimos, hay consecuencias. Y que de esas consecuencias nos debe de llevar para que corrijamos. El estar aquí, estamos aquí porque queremos que Dios nos corrija, ¿cierto? Que Dios nos enseñe para corregir nuestra vida, para que corrijamos nuestra actitud, nuestro carácter, todo lo que implica, todo lo que trae, los beneficios que trae la palabra de Dios para nosotros. Dice, ¿por qué este pueblo? Hace una pregunta, este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, quiere decir que todo el tiempo estaban rebeldes, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombres que se arrepientan de su mal. ¿Qué quiere decir? ¿Se imagina? Mire, Dios nos cierra los ojos cuando nosotros hablamos, cuando de nuestros labios salen palabras oesas, palabras de burla, palabras de groserías o todo eso. Dios nos cierra los ojos, por eso dice, escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombres que se arrepientan de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió por su carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Es como, en vez de corregir, en vez de limpiar su boca, no, al contrario, dice que van como caballos que van derechito a la guerra, como al pecado. Que allá hay fiesta, allá se arrancan, dejan todo, no, y no tiendas la cama, vámonos a la fiesta. ¿Se acuerda cuando la Escritura dice que cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos de Dios y el pueblo hizo fiesta y dijeron, hagámonos un becerro de oro? Hicieron un becerro de oro y dijeron, en la mañana haremos fiesta. Y dice que madrugaron como caballos que van a la guerra. ¿Cómo están los caballos? Los caballos que están adiestrados para la guerra, esos ya están. En cuanto y salen todos corriendo. ¿A dónde voy? No, ya están adiestrados. Así está el hombre, adiestrado para la fiesta, para el baile, para pecar, para escuchar todas esas. Bueno, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Habla de, mire, mejor las avecitas conocen los tiempos. Ahorita nosotros tenemos ahí en la casa, pues me doy cuenta de las golondrinas cómo están, y el perro está jugando con ellos, queriéndolos correr. Es el tiempo de golondrinas. Pero vendrá el frío, ¿y qué van a hacer? A emigrar. Pero llega el tiempo, llega la primavera y vienen las golondrinas, porque conocen sus tiempos. ¿Quién les dice? Ellos no le tienen un calendario, no tienen un reloj, no, pero saben los tiempos. ¿Cómo es que nosotros no podemos discernir los tiempos? Porque es que nosotros, mire, el tiempo no se detiene, no se va a detener por nosotros, es una guerra que tenemos, esa no se va a detener. Ese reloj no se va a detener porque aún nosotros querramos que se detenga. No se va a detener. Por eso dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Estamos viendo cómo está la ciudadanía, estamos viendo cómo nos están invadiendo con esa ideología de género, que ya los niños, las jovencitas, ya que escojan lo que quieran ser, hombres o mujeres. Eso es pecado delante de Dios. Que no lo acepto, no lo acepte. Usted no está peleando conmigo, está peleando con Dios. Fue lo que enseñé la semana pasada. Cualquier rebeldía, por eso dice, no conocen el juicio de Dios. Y todos sabemos el juicio de Dios, hermanos. El robar es malo, todos lo sabemos. El matar es malo, todo lo que... Aún dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo ya es pecado. Sin embargo, todos tenemos un tiempo, como dice Santiago, sea prematuro o longevo.
Tenemos que aprovechar cada momento de nuestras vidas sin olvidar a Dios, y que aprendamos a discernir los tiempos y que aprendamos de sus lecciones, porque todo tiempo trae pruebas, todo tiempo. La pandemia nos habló de pruebas, pero también las pruebas es para que aprendamos, hermanos. Porque todo tiempo trae pruebas y toda prueba trae aprendizaje. ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué quieres que aprenda en mi situación con mis hijos, en mi matrimonio, ahora que me corrieron del trabajo? ¿Qué quieres que aprenda? Pues a que llegues temprano, o que no estés de renegón ahí con el patrón. Todo trae aprendizaje, hermanos, todo trae aprendizaje. Aún la escasez, aún la pérdida de un ser querido debe traernos aprendizaje, y que reconozcamos, que no sean los remordimientos que nos estén bombardeando. No, ok, reconozco que hice mal. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada de David en el Salmo 51? Él reconoció y aprendió, porque ya no vemos en las Escrituras que volvió a adulterar. No, ya el pecado ya estaba, ya se había casado con Betsabé. Dios se lo perdonó, pero hubo consecuencias. No se apartó la espada de su casa. Todo trae. El Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 8, capítulo 6, donde nos dice que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cómo estaban los hombres a los cuales estaba reprendiendo Santiago? Vamos, aquellos que dicen, vamos ahí, vamos a comerciar, vamos a hacer negocio y volveremos. ¿Cómo estaban? Afanados. Vamos a irnos de vacaciones. ¿Ya consideraste a Dios? Ya, o sea, no estoy diciendo que le pidas permiso al pastor, no estoy diciendo eso. Pero hay un orden, hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? Y más si está en un ministerio, de que no se manda solo, hablando en el ministerio, pues. Estoy hablando de considerar a Dios, porque a final de cuentas, ok, puede ir de vacaciones y regrese y gloria a Dios, todo bien. Dios lo trajo con bien, qué bueno. Y no es pecado, hermanos, ir de vacaciones. No estoy diciendo eso. Lo que trato de decir es de que cada día trae su propio afán, que no estemos afanados. Si vas a cambiar de trabajo, ¿ya consideraste a Dios? ¿O estás afanado por querer ganar $1 más? ¿Ya le preguntaste qué es mejor? ¿O es tu avaricia, tu codicia lo que te lleva a agarrar ese otro trabajo? ¿Ya consideraste, Señor, tú sabes mi necesidad, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacer eso, pero mi trabajo que estoy ejerciendo no me ayuda porque no me da tiempo? Y vas y te metes a otro trabajo donde te va a obstaculizar el congregarte. ¿Ya consideraste a Dios? Por eso dice que cada día trae el Señor Jesucristo, cada día dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Porque cada día trae su propio mal. Mañana será otro mal, pasado mañana será otro mal. Pues cualquier cosa, circunstancias, situaciones que podemos estar viviendo. Pero vamos a lo práctico. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, para que aprendamos un poquito más de los tiempos. Y el contexto que nos habla del capítulo 3 es donde el rey Salomón está mencionando de que todo es vanidad. Dice, ¿dónde estará el fruto de mi trabajo el día que yo me muera? ¿De qué me sirve levantarme temprano, irme a tarde a dormir? ¿De qué me sirve todo esto si al último se va a quedar alguien que ni siquiera va a apreciar mi trabajo, el sudor de mi trabajo? Y eso es por estar afanados. Es el pecado de estar ahí, iremos, venderemos, compraremos, haremos esto, haremos este negocio, sin considerar a Dios. Y el contexto, mire lo que dice en el contexto, capítulo 2, Eclesiastés 2, versículo 24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, sea mucho, sea poco. Esta semana yo no trabajé y que no dejé de comer, y créamelo que comí muy bien. Ese es el punto, hermanos, de que estemos alegres, de que nuestra alegría, nuestra felicidad no sea porque el día que nos pagaron nada más, o el día que mi hijo se graduó de la escuela. No, en nosotros hay algo más que la felicidad y se llama gozo. Gozo aún al estar sepultando a un ser querido.
es algo inexplicable. Cuando no hay un remordimiento en ti, cuando tú dices, yo le enseñé la palabra de Dios, yo le compartí, decidió, tomó su decisión, sea sí o sea no, esa persona decidió, o ese familiar. Pero hay paz en tu corazón, hay paz en tu corazón cuando dices, yo sé que lo volveré a ver porque dio evidencias de un cambio de vida a través de Cristo Jesús. Por eso dice, no hay cosa mejor que el hombre, mejor para el hombre, sino que coma, beba y su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. En el contexto, si usted lo lee, va a decir, esto es vanidad y aflicción de espíritu, a aquellos que se afanaron. Pero cuando dice, cuando nosotros estamos trabajando porque tenemos la responsabilidad de proveer a nuestra familia, a nuestros hijos, estamos haciendo lo correcto sin estar afanados. Eso es lo que hace la diferencia. No estoy diciendo, aún su negocio vaya prosperando, siempre y cuando no se afane. Busque el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadiduras. Tal vez su negocio crezca, tal vez otra sucursal. Tal vez lo que sea, como Dios vaya proveyendo, pero no saque a Dios de la ecuación, no saque a Dios de sus planes. Dice, versículo 25, porque ¿quién come y quién cuidará mejor que yo? Está hablando Salomón en el sentido de que él ha hecho lo correcto. Ahora, ¿por qué? Dice versículo 26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Qué le da? Alegría, le da entendimiento, conocimiento, aún en su trabajo, aún cómo dirigir a su familia, y le da gozo. Más al pecador, vea al otro extremo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿De quién está hablando? Los que están afanados. Y luego sigue diciendo, para darlo al que agrada a Dios. ¿Qué tal? ¿Ve la diferencia? El no estar afanado. Sigue diciendo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Comienza el capítulo 3, dice, todo tiene su tiempo. Tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, aquí es donde nosotros nos podemos enfocarnos para entender lo que nos quiere decir. Que aprendamos, lo que está diciendo Salomón, es de que aprendamos a ser pacientes. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y esperar a la hora que Dios establece. Por ejemplo, el noviazgo. El noviazgo implica de un tiempo de conocimiento, de que se conozcan las dos personas. Se conozcan, se relacionen y que se vayan conociendo, que no sean hipócritas. Porque el noviazgo es hipocresía, donde dan su mejor cara. Pero el estar expuestos en un tiempo, se van conociendo, relacionando, viendo el carácter y evalúe. Calcule el costo, pero todo tiene su tiempo, porque si se adelantan al tiempo, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el propósito del noviazgo? El matrimonio, ¿cierto? Amén. Si usted está pensando en el noviazgo, es que nada más la de la semana o nada más la del mes, no, usted está mal. El propósito del noviazgo es encaminarlo para el matrimonio. Cuando le dices a la jovencita, ¿quieres ser mi novia? Tú le estás diciendo, ¿quieres casarte conmigo en un futuro? Eso es lo que implica. Y que para romper el noviazgo tiene que ser por una causa justa y llevarla delante de Dios, como lo hacían antes. De llevarlo delante de Dios quiere decir que sea conforme, que sea con bases sólidas en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque si se adelantan al tiempo, habrá consecuencias cortas y a largo tiempo. Que eso ya lo entendemos. Por ejemplo, la Escritura nos enseña, aquí en este mismo libro, en Eclesiastés, en el capítulo 11, nos dice así, dice a los jóvenes, dice, alégrate joven, en el 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero, como diciendo, disfruta tu juventud, los años, tu fuerza, tu
tus años en vigor, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El hecho de que seas joven no quiere decir que tienes un mañana asegurado. Por ejemplo, Santiago sigue resonándonos en la prédica donde, ¿qué es la vida del hombre si no es neblina que se desvanece? Por eso sigue diciendo, dice, quita pues de tu corazón el enojo. No seas enojón, enojona, jovencito, jovencita. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Qué significan esos días malos? Bueno, cuando no aprovechaste bien el tiempo, cuando tú viviste a tu manera, no consideraste a Dios y luego van a venir ¿qué? Las consecuencias. Entiéndase ya un tiempo futuro. Y digas, y lleguen los años, ¿ves cómo es el tiempo futuro? Y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento, amargado. ¿Han visto a esos hombres que están amargados, de por sí amargados? Es obvio que no vivieron bien su juventud. Bueno, no lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, todo tiene su tiempo y nos dice Salomón que tenemos que esperar, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ser pacientes en el matrimonio. Por ejemplo, estamos viniendo aquí, estamos escuchando de la palabra de Dios para que el Señor cada día más restaure nuestro matrimonio. Estoy hablando de aquellos que venimos, estábamos casados antes de conocer a Dios, pero venimos al conocimiento de Dios y Dios empieza a restaurar nuestro matrimonio. Miren, como testimonio, mi esposa y yo nos conocimos 1, 2, 3 ocasiones que nos vimos. A la segunda ya era mi novia, a la tercera casi me caso, más que no se quiso ir conmigo. Total que vine por ella en una semana y a la semana me casé. ¡Pum! Ahí está. Ahora, nosotros venimos a los pies de Cristo por nuestro matrimonio. Nuestro noviazgo fue el primer año de matrimonio, vino el segundo, vino el tercero, pero no conocíamos de Dios. ¿Y sabe qué? Hubo un momento en el que estoy completamente seguro, porque me lo decía y me lo recordaba, que no quería estar conmigo, ni yo quería estar con ella. Pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios y solamente por su misericordia, ahora estamos aquí. Pero ¿sabe? No esperamos al tiempo de Dios, no nos conocimos en un noviazgo y pagamos las consecuencias. Y nuestros hijos también, pero hoy por la gracia de Dios estamos aquí delante de ustedes y delante de Dios sobre todo, predicando el Evangelio. Por eso consideremos a Dios en todo momento y en todo lugar. Por ejemplo, los hijos. En los hijos todo tiene su tiempo. Si usted en el desarrollo, en el crecimiento de sus hijos, todo tiene su tiempo. No adelante, no vista a sus niñas como modelos de... No, todo tiene su tiempo. De niñas, de bebés, niñas van creciendo, todo tiene su tiempo. No adelante el tiempo vistiéndolas o casi desvistiéndolas. ¿Me explico? Quiero ser respetuoso con esto, pero quiero que sea entendida la palabra o entendido la exhortación. Todo tiene su tiempo. Por ejemplo, el comprar casa, todo tiene su tiempo. Ya evaluó, ya calculó el costo, ya dijo, no, sí puedo con este pago, ok. Ya evaluó la aseguranza, todo lo que implica el gasto. Si usted quiere una casa más grande, bueno, todo tiene su tiempo. Porque después pueden venir consecuencias. Por ejemplo, el abrir un negocio. Sea paciente, no se desespere. Considere a Dios, ore al Señor. Si es el tiempo propicio, adelante. El moverse de un trabajo, como ya lo expliqué. En el versículo 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Bueno, y esto embona con lo que hemos estado hablando. Perdón. Esta semana fuimos testigos de cuál frágil es la vida del hombre.
hablando de que esta semana pues fuimos a sepultar a un niño, familiar de un hermano que estuvo aquí con nosotros en nuestra congregación. Pero eso nos debe de llevar a entender de cuán frágil es la vida del hombre y que tarde que temprano estaremos expuestos a una situación semejante. Tarde que temprano, hermanos. Hace ya para 4 años que sepulté yo a mi madre. Y yo recuerdo que en aquella ocasión, 3 años, en aquella ocasión yo les dije, vean este cuadro, cuando yo prediqué después de que fui a sepultar a mi madre. Porque tarde que temprano, y no era que fuera un deseo, no, es algo que es una ley inexorable. Tarde que temprano usted se va a ver reflejado en este cuadro, cuando tenga que sepultar a un ser querido o lo estemos sepultando a usted. Pero nadie puede escapar de la muerte. Por eso, yo recuerdo en aquella ocasión, bueno, pues es que ninguno de nosotros somos eternos, hermanos, hablando eternalmente. En el alma somos eternos, como ya lo expliqué. Hoy en este día no amanecieron personas que tenían una mochila llena de sueños por cumplir, pero que nunca consideraron a Dios. Cada día, cada minuto está muriendo gente en el mundo. Ahora, de todas esas personas que murieron, ¿cuántos irían a la presencia de Dios? Pero también hubo algunos que están en este preciso momento mejor que usted y que nosotros, porque están ahora mismo en la misma presencia de Dios. Por eso no saque a Dios de sus planes. Al contrario, confíe toda su vida en Él y Él encaminará sus pasos, enderezará sus veredas, sus senderos. Habrá cosas o situaciones que no vamos a entender, pero eso no importa, eso no es lo importante. Por ejemplo, mire, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, imagínese, humanamente, para mí, estaría prohibido de que de que los padres sepulten a los hijos. Pero yo no soy Dios. Pero Dios en su soberanía, Él permite que así pueda ser, donde un padre tenga que sepultar a su hijo. Hay cosas que no entendemos, tal vez las entenderemos después. Porque Dios es soberano. Dios, mire, a muchos niños los ha librado de ser unos delincuentes o unos asesinos y se los llevó en su etapa de la inocencia. ¿Que Dios se equivocó porque se lo llevó? No. Está mostrando su misericordia porque ese niño o esa niña llevaba el pecado original y que tarde que temprano se iba a manifestar y que Dios sabía de que si te dejo más tiempo vas a destruirte y vas a destruir a los demás, va a haber daños colaterales. Pero Dios es soberano, por eso hay cosas que no entendemos, las entenderemos después. ¿Se acuerda cuando el rey Ezequías, Dios le dijo a través de Isaías, arregla tu casa, arregla tu vida, ordena tu vida, porque vas a morir? Y él dijo, no, déjame más tiempo. ¿Acaso Dios se equivocó cuando le dio esa advertencia? No, pero él dijo, él suplicó, ok, te voy a dar una lección. Le dejó otro tiempo, otros 10 años. ¿Y sabe qué pasó en esos 10 años? Se apartó de Dios. Se llenó de vanagloria cuando vinieron los de Babilonia y presentó todas las riquezas como que si fueran de él. Isaías viene y le dice, ¿qué vieron estos en tu casa? Les mostré mis regalos, mis tesoros, mi casa. Pues así dice Jehová, tus hijos van a pagar las consecuencias. ¿Ves cómo hay cosas que a veces no entendemos? Las entenderemos después. La cuestión es de que Dios no quiere, repito esto, Dios no pretende de que todo lo entendamos. Hay cosas que no entendemos, pero Él sí quiere que todo le confiemos. ¿Ve la diferencia? Que tenemos que creer en Él. No tenemos que entenderlo. La creación, mire, yo no la entiendo cómo Dios creó, pero lo creo. Por eso dice
dice el escritor de Hebreos, por la fe entendemos que Dios, a través de su palabra, constituyó todo el universo. Creó todas las cosas a través de su palabra. Ahora, si lo quisiera entender, no le voy a creer. ¿Cómo es que una serpiente habló en el Edén? No le voy a creer. No, es imposible para nosotros, para esta mente finita. Pero al creerlo, ahora lo entiendo, porque está hablando espiritualmente y está hablando del poder de Dios. ¿Me explico? Por eso, ¿cuál es la ecuación? Primero creerle y después lo entendemos. Que si Dios se llevó a un ser querido, le creo que Él es soberano, creo que Él está en control de todas las cosas y que creo que Dios permitió una pandemia, que creo que Dios permitió esto, después lo entenderé. Y si no lo entiendo, no importa, mi fe sigue firme. ¿Me explico? Porque por la fe entendemos. Vendrá el tiempo de, como dice aquí, dice, versículo 2, el tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Habla de siembra, ¿cierto? Y si nosotros sembramos en el Espíritu, sembramos bien, ¿qué es lo que eventualmente cosecharemos? Bien. Habla de levantar la cosecha. Por ejemplo, el ejemplo que les puse ahorita del hermano Armando. Él cosechó algo que sembró tal vez con alguien, cuando le ayudó a algún necesitado. Ahora, él en su necesidad, a alguien le ayudó. Él no lo pidió. Simplemente Dios proveyó esa ayuda porque eso es cosecha. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tanto en lo natural, que es una ley inexorable, una ley que no cambia, pero que también podemos verlo del otro lado. Cuando el que siembra para la carne, de la carne segará. Y es una ley inexorable. ¿Qué tanto puedes correr? ¿Qué tanto te puedes apartar de Dios que no vayas a sufrir las consecuencias de haber sembrado en la carne? Aunque quieras correr, aunque yo ore por ti, la justicia de Dios te va a alcanzar. Yo puedo orar para que Dios sea misericordioso y que pueda omitir ciertas circunstancias, pero no las consecuencias. Porque si no, de nada serviría, porque si no, entonces serías bastardo y no hijo, porque Dios disciplina a sus hijos, ¿cierto? Y a los que no son hijos, porque es una ley inexorable. Muchos de los que están en la prisión están cosechando lo que sembraron en injusticia, tal vez al robar, al matar, al hacer un delito, al cometer un delito, y están cosechando. Vea esto, el principio de la siembra, ¿qué es? Sembrar un grano, una semilla, y que a su tiempo cosechemos, pero ¿qué? Multiplicado, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. Hasta los niños lo entienden ahorita. Eso multiplicado tanto funciona o trabaja en lo bueno como en lo malo. Si usted sembró para la carne, avaricia, enemistad, pleitos, celos, contiendas, todo, borrachera, todo eso, es lo que usted va a cosechar, pero multiplicado. ¿Lo entiende? Vea el ejemplo de David. Sembró para la carne y cosechó multiplicado con 4 hijos. Vio la muerte de sus hijos. Tiempo de destruir, sigue diciendo, dice tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar. ¿Tiempo de matar qué? Bueno, tiempo de matar, vamos a decir, matar nuestro yo, nuestro egocentrismo, al viejo hombre, cada día. Dice Pablo dice que ¿quién me apartará de esta carne, de este miserable? Porque la condena de los romanos para aquel que era un homicida, en algunos casos
le amarraban con un grillete el cuerpo del difunto, y el asesino lo iban y lo ponían allá en el monte, ahí, para que ese proceso de putrefacción del cuerpo no lo soportara, ese olor. Por eso dice, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y Pablo toma ese ejemplo. Bueno, se imagina que en nosotros somos un alma salva. Vamos, véame a mí. El nuevo Armando está dentro de este cuerpo pecaminoso. Y el cuerpo pecaminoso, yo lo maté simbólicamente cuando sumergí en las aguas del bautismo, porque es lo que representa muerte, estoy muriendo a mí yo, me sepultan y me levantan, hablando de la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y Pablo dice, miserable de mí, ahora entiendo que el pecado mora dentro de mí. ¿Quién me apartará de esta carne? ¿Quién me apartará de este hombre pecador? Entonces, toma ese ejemplo donde dice, tenemos que, cuando quiere resucitar ese hombre muerto, o quiere decir, alzar la manita, yo voy a pegarle, yo voy a robar, yo voy a hacer, agarre la pala, agarre el machete y mátelo. Yo voy a matar a mi viejo hombre. ¿Me explico? Al viejo Armando. Tiempo de matar. También dice, ahora es un ejemplo que estoy poniendo, no quiere decir que literalmente es lo que... tiempo de curar las heridas de aquellos que dañamos, ir a restaurar los daños, tiempos de destruir, tiempo de edificar, tiempo de destruir ¿qué? Dice Pablo que estar preparados, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. ¿Derrumbar qué? Los argumentos, los pensamientos del mundo. ¿Me explico? Destruir y el tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Cuando una persona llora, no es más que gritos y gemidos de un corazón sensible. Y como cristianos, yo le pregunto, ¿no se ha vuelto sensible? Inclusive a veces en la adoración. No, usted no. O cuando ve el dolor de alguien más, ¿no se vuelve sensible? ¿Ustedes creen que yo no lloré con mi hermano Armando? Sí, le hablé y fue palpante su sentir, su dolor cuando le hablé por teléfono. Y yo me puse a llorar con él. Porque la Escritura dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y hay tiempos para todo. Hay tiempos donde yo recuerdo a mi hermano Armando disfrutando de una carne asada ahí en la casa, buenos tiempos ahí contándonos chistes alegres, obviamente cristianos. Pero hay tiempos también de dolor, donde debe de haber esa empatía unos con otros. Tiempos, todo tiene su tiempo, hermanos. Amén. Dice tiempo de endechar. Cuando dice tiempo de endechar, ¿sabe qué es lo que significa? Habla de cantar. Pero cantar con dolor. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas fueron apresados por predicar el evangelio y que los azotaron, les dieron 40 azotes menos uno y que luego los metieron a la cárcel? Y estando ahí encarcelados, Pablo dijo y dice que en ese lugar adoraron a Dios, cantaron, sacaron la guitarra o la cucharita, ahí, empezaron a adorar, cantar a Dios. Y mire lo que pasó, que se abrieron las rejas, se abrieron las puertas de las rejas. Cuando usted está en extremo dolor y en vez de quejarse, y en vez de justificarse, y en vez de buscar culpables, usted alaba a Dios, en su dolor, Dios trae libertad. Se abren las puertas y experimenta un gozo. Por eso lo que cantamos hace un rato, donde dice que ya no somos esclavos del pecado. Dios nos ha libertado. Dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea de pecado para muerte o seamos libres para con Dios de parte de Cristo Jesús. ¿Ve la diferencia? Por eso tiempo, también dice tiempo de endechar, dice tiempo de bailar. Después de que fueron
libertados, Dios obró en el pueblo hebreo después de que salieron de Egipto y cruzaron el mar. ¿Se acuerda que dice la Escritura en Éxodo cuando Miriam, la hermana de Moisés, tomó el bandero y dice que alabaron y danzaron? ¿Por qué? Porque era un momento propicio para el gozo. Cuando David entró a la presencia de Dios, dice que hasta se desnudó. No hagan eso, por favor. Que se desnudó de gozo, bailando, adorando, danzando al Señor con gozo, porque era tiempo propicio. Hay tiempos para todo, hermano. Y no estoy diciendo que se desnude, no, porque implica su enseñanza en eso. Dice, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Se acuerda cuando nos dijeron de la distancia social? No, saludito hasta de retirado, así la crucecita, yo creo. Porque estaba el contagio en su pleno apogeo de la pandemia. Dice, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempos, mire, ahorita ustedes están escuchando, tiempo de callar. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través del ministro, leyendo la palabra de Dios. ¿Entiende? Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Aquí de aborrecer no significa de odiar, sino de amar menos. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahorita estamos enseñando tiempos de guerra. Y hay una guerra, vamos a decir algo simbólico. Guerra que estamos peleando contra el tiempo, de que aprovechemos bien el tiempo. Por eso, es lo que nos enseña, dice. Cuando nos dice en el versículo 9, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Mire cómo no ha cambiado el contexto. El contexto es de que está poniendo a los que se afanan. A los que se afanan, pues, van a terminar afanados. Pero los que confiamos en Dios, que sabemos de los tiempos de Dios, sabemos discernir, no solamente como la golondrina y como que saben sus tiempos, no, sino que sabemos los tiempos de Dios, tiempos donde tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso el contexto nos habla de no afanarnos, pero también de aprovechar el tiempo. Y esto, déjeme se lo digo. Dejamos un tiempo la oración, ¿se acuerda? Porque estaba el frío en su mero apogeo. Bueno, vamos a volver otra vez a lo que es la oración. Pero no solamente eso, sino que cada uno de nosotros, hermanos, y lo digo por experiencia propia, el levantarnos temprano en la mañana, yo enseñé todas esas enseñanzas, el beneficio que trae de buscar a Dios en la mañana. Y sabe de que tengo que confesarle de que hubo un tiempo en el cual, pues como ya no venía el sábado, se volvió algo como que a hacer un lado. Pero volvamos a las sendas antiguas, hermanos. Y yo reconozco como su pastor de que necesito todavía más esa conexión con Dios. De que tenemos que buscar, igual los viernes, hermanos, buscar la manera de estar. Dios está interesado en que crezcamos, hermanos, espiritualmente, ¿cierto? Y no quiero que caigamos en un religiosismo, que el pastor nos quiere ir todos los días. No, hermanos, no estoy diciendo eso. Pero que su necesidad, que así como el ciervo brama por las corrientes de agua, así nosotros vengamos con la necesidad, con esa sed de justicia, de que vengamos a aprender de Dios. Que no venir por venir nada más. No, por eso todo tiene su tiempo. Y yo reconozco que inclusive he pasado otras cosas, he malgastado mi tiempo en otras cosas. Soy un hombre de oración, soy un hombre de lectura, pero llega un tiempo donde, caray, y Dios ha tratado conmigo esta semana, donde no, vuélvete a las sendas antiguas, y es lo que quiero aprovechar el tiempo para entrar, porque mire, viene esa serie que les he anunciado, entrar en el orden de Dios, y para esto
yo tengo que ser el primero, ordenar mi vida. En Efesios 5:14 al 17 dice, por lo cual dice, despertad tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Dónde está invirtiendo su tiempo? No me lo tiene que decir, porque Dios lo sabe. ¿Dónde está ocupando su tiempo? ¿Dónde estás ocupando tu tiempo, pastor? ¿La televisión, el celular o cosas que llamando a personas que no te interesan o qué? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, hermano, hermana? Porque los días son malos y como hemos estado aprendiendo, no van a mejorar y no van a cambiar, pero tampoco no se van a detener. Que te reprendo, pastor, haga todo lo que quiera, los tiempos no se van a detener. Por eso estemos preparados para todo aquel que os demande razón de ser. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, está en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, después de que entró a Jerusalén, después ya casi al culminar su ministerio, cuando Él entró a Jerusalén en un pollino, dice, los niños decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos le dijeron, cállalos, ¿qué no ves que es lo que están diciendo? Entonces, el Señor Jesucristo dice que llegó y vio la ciudad, miró el templo y lloró. ¿Se puede imaginar? Anteriormente, en la mañana, muy temprano en la mañana, dice que tuvo hambre y vio una higuera que estaba muy frondosa y se acercó y buscó fruto y no encontró. Y Jesús maldijo la higuera. La higuera representa Israel, Jerusalén. Porque cuando Jesús vino al templo y lo vio vacío. Tal vez habría personas, pero no le interesaban. No le interesaba lo de Dios a esas personas. No halló fruto. No halló a alguien que buscara con un corazón sincero. Y no estoy diciendo que maldijo a Israel, pero sí dice que lloró, porque dice, y no supieron discernir el tiempo de su visitación. Cuando Jesús vino a buscar fruto a Jerusalén y no encontró, porque a lo suyo vino, al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Y lloró. Tiempo de llorar. Ahí cuando Jesús lloró, estaba evidenciando es que no supieron discernir los tiempos. El Señor nos dice en el Antiguo Testamento, mejor la golondrina, mejor las aves saben sus tiempos y este pueblo no conoce su tiempo. Estamos en una dispensación de la gracia. Un día, tarde que temprano, estaremos sepultándote a ti o al pastorcito, o estaremos sepultando a uno de tus seres queridos. La pregunta es, ¿los llevaste a Cristo? ¿Aprovechaste bien el tiempo? ¿O a dónde los llevaste? ¿A dónde llevaste a tus hijos? Y no importa la edad que tengan tus hijos, ¿a dónde los motivaste para que fueran? ¿A acercarse a Dios o al mundo? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Cuando el Señor Jesucristo, Él habló de los tiempos finales, Él habló de la resurrección, porque los judíos, los fariseos, los escribas le preguntaron, danos señales, y el Señor Jesucristo, no verán otra señal, porque decían, ustedes ven las nubes y dice va a llover, o ven el cielo claro, no va a llover, y les dice, hipócritas, que saben discernir los tiempos, pero los tiempos del juicio, no saben discernir. Y ninguno de nosotros, los que estamos aquí, como instruidos por la palabra de Dios, nadie puede negar del juicio de Dios. ¿Entiende? Ahora, cuando el Señor Jesucristo les dijo eso, porque aún no había
entregado su cuerpo en sacrificio, pero ya después nos anuncia de los tiempos finales. ¿Cómo serían los tiempos? Habrá rumores de guerra, habrá guerras, habrá pestes, la maldad se multiplicará, y nos dice de los tiempos. Ya después nos dice, nos advierte la necesidad de estar velando, como dice y pone el ejemplo de Noé. Dice, así como en los días de Noé, que la gente comía y bebía y se daba en casamiento sin importarle nada. Por eso dice, velad, estar atentos en los tiempos. Hay una guerra contra el tiempo, pues Él no se detiene, y la muerte lo sabe, y nos da una vida de ventaja para que la aprovechemos bien, que aprovechemos bien el tiempo para que nos arrepintamos. La muerte, como ya enseñé, es un conducto que nos va a llevar al Señor, pero la muerte tiene tan asegurada su victoria que nos da una vida de ventaja. Él sabe que te va a ganar y me va a ganar a mí. Eternalmente, me va a ganar a mí. Y me dio toda una vida para que yo me arrepintiera. Y por la misericordia de Dios, yo, y espero que la mayoría de ustedes se hayan arrepentido, y nosotros hemos muerto ya. Porque nos hemos bautizado, porque hemos creído, porque hemos evidenciado una vida nueva. Entonces, en ese momento, ya la muerte ya no tiene poder para con nosotros. Entonces, ahora podemos decir y podemos ver de que aún la muerte pasa a ser nuestro aliado. Porque el vivir es Cristo y para nosotros el morir es ganancia. En 2 de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Entiéndase la dispensación que estamos viviendo, la dispensación de la gracia. Y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hay una voz dentro de ti que te dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día que te arrepientas, hoy es el día que hay algunos que ya son hijos de Dios, pero han perdido su comunión con Dios. Bueno, hoy es el día que puedes restaurar esa comunión con Dios a través del arrepentimiento. El Señor dice, yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto se toma de la porción de Apocalipsis cuando habla a la iglesia de la Odisea, porque la Odisea estaban preocupados por, nosotros no tenemos necesidad de nada, hacemos, mira que tenemos esto, tenemos aquello, pero el Señor Jesucristo les dice, eres ciego, eres necio, estás desnudo, de nada te sirve todo eso que tienes. Es aquellos que dicen, como dice Santiago, vamos ahora, aquellos que se preocupan por el hoy, el mañana, el pasado mañana, pero no se preocupan por los tiempos de Dios, porque hicieron a un lado a Dios. Y la Escritura nos dice que le está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Se imagina que venga el Señor y me tome aquí, y yo presumido aquí, es que no sabes quién soy yo? Y el Señor allá afuera. Y por eso dice, si alguien oye mi voz, alguien de la congregación, alguien que ya como cristiano, alguien de allá afuera, si alguien oye mi voz, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, de decir, sí, Señor, aún el pastor, aún la congregación que reconozca su falta, que reconozca de que han sacado a Dios, decir, Señor, perdóname, me arrepiento, y que enderece sus caminos, y ahora sí pueda decir, y que el Señor Jesús le diga, abre la puerta, entra, y dice, entraré en él, cenaré con él, y él cenará, y él conmigo. ¿Por qué? Porque habla de las bodas del Cordero, la cena. Alguien dijo, el Dios perdona, pero el tiempo no. El tiempo no es nuestro enemigo, hermanos, pero tampoco se detendrá por nosotros, o se regresará para corregir nuestros errores. Pero lo que sí podemos hacer es hacer que el tiempo sea nuestro aliado, poniendo a Dios en primer lugar, siendo guiados por Él, para que aprovechemos bien el tiempo en esta vida. Y aun cuando venga la muerte, la recibamos con gozo, como Pablo,
que entendía que para él vivir el Cristo y el morir era ganancia, y que terminó su carrera con gozo. Y cuando dijo al joven pastor Timoteo, le dijo así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos aquellos que estamos aprovechando el tiempo, todos aquellos que estamos aprovechando el tiempo de su visitación, los que se arrepintieron, los que creyeron, los que guardaron, los que retuvieron, los que permanecieron, los que perseveraron, los que obedecieron, los que depositaron sus vidas en las manos de su Creador por medio de Jesucristo. Todos aquellos que hemos confiado, recibiremos una corona, como dice Pablo, porque dice: no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Todo tiene su tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. El tiempo de hoy, el tiempo de mañana. Hay tiempos para descansar. Mire, ya después yo el domingo ya me pongo a descansar. Ya no me pongo a ir a cortar la yarda, a hacer cosas. No, porque ya hice lo que tenía que hacer. Por eso dice la Escritura: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Y el descansar es venir a la casa de Dios a descansar en nuestra alma, en nuestro espíritu, que se esté alineado los 3 cuerpos: cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Que todo esté alineado, hermanos, que no salgamos para acá y para allá, porque después viene el estrés, porque somos 3 cuerpos, porque tal vez no descansas en tu cuerpo físico, estás trabajando hasta en la noche, estás soñando en el trabajo y no descansas. Y cuando venimos aquí, venimos a alimentarnos, y el alimento también nos trae descanso, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia, que mientras aquellos ahorita se están curando la cruda, aquellos están allá en el pecado, esperando como los caballos yendo a la guerra, están esperando que abran las tiendas para irse al Rose, al MOA, a todas esas tiendas. Hay tiempo para todo, hermanos. Tiempo de vacaciones, sí, tiempo de gozar con la familia, hay tiempos para todo. Pero no saquemos a Dios de la ecuación en nuestro tiempo. Por eso sigue la exhortación: vamos ahora. Y ese vamos ahora habla de confrontarnos, de decir: sí, Señor, ahora yo decido poner mi tiempo, mi vida en las manos del Creador. Amén. Póngase de pie. Sí, Señor, gracias.